¿Cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo valor de vivir. Gracias por estar. Y te voy a presentar, lo voy a leer porque es largo el nombre. Vive en España, pero es una persona encantadora. Tuvo una vida que programa a programa vas a ir descubriendo. Se llama Martín Azanza Pellerino, ¿sí? Es doctor en nutrición, naturópata, experto en nutrigenética. Es increíble, joven, inteligente y ha hecho un servicio a la comunidad increíble. Pero te lo presento y miércoles a miércoles lo vas a ir descubriendo. No fui un buen estudiante secundario, por el contrario, fui más bien caótico. Y como no hacía mucho caso y no tenía tampoco resultados académicos que fueran de interés, decidí y decidieron por mí también, en parte el entorno familiar, que me fuera a la escuela Granja de Esperanza, a estudiar agronomía, a estudiar para técnico agrónomo, y también con el objeto de sacarme un poquito de casa y que dejara de molestar por ahí, y estuviera de interno, de lunes a viernes, ¿viste? Entonces me gradué como técnico agrónomo. Y cuando terminé agronomía, empecé a plantearme una cosa. Me gusta la salud y me gusta el campo. Entonces, ¿cómo puedo hacer para entender a nivel profesional el día de mañana todo el ciclo de la vida, desde la alimentación hasta la genética? Y digo, bueno, ya tengo la primera partecita hecha, el primer escalón lo subí, una tecnicatura. Me voy a ir a estudiar bromatología, eso fue lo que me planteé. ¿Por qué? Porque es la que me va a explicar toda la parte química y bioquímica del alimento, y la parte de calidad, de seguridad alimentaria, de legislación. Esto me va a complementar con lo que ya aprendí sobre herbicidas, fertilizantes, sistemas de producción agropecuaria. Bueno, entonces me fui a Gualeguaychú a estudiar. En ese entonces era la única universidad en donde se podía cursar la licenciatura en bromatología. Y me fui para allá. Por dos cosas, porque me gustaba la bromatología y porque al ser entrerriano mi padre, yo siempre tuve como, de alguna manera, un interés en relacionarme con gente de Entre Ríos, porque con mi papá yo tenía una suerte de amistad y de confianza absoluta, además de la relación biológica. Bueno, me fui para Gualeguaychú, sí que me centré en los estudios, tuve un promedio de carrera alto, digamos, como para poder postular a becas de posgrado en el exterior. Y una vez que me gradué, en realidad no era el primer promedio de carrera, era el segundo de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Salió una beca de Reading, que es una universidad del Reino Unido, para, digamos, premiar a los mejores promedios de cada una de las universidades en Argentina con posgrados que tuvieran que ver con su campo de especialización profesional. El primer alumno de la Universidad Nacional de Entre Ríos fue el que aceptó la beca, se fue a Bélgica, que era donde se nos daba la posibilidad de hacer el posgrado, pero a los 7 días volvió. ¿Por qué? Bueno, no es tan fácil ir a Bélgica, adaptarte, viste, a un nuevo clima, a un nuevo entorno, a una nueva lengua. El belga no es, si tiene muchas ganas de ser tu amigo, sí que se empeña en disimularlo. Es decir, en fin, no es manifiestamente abierto. Entonces, pues él no pudo resistir eso, mi compañero, ¿no? Y volvió. Entonces tuvieron que acudir un poco al quién estaba segundo en cuanto a mérito académico. Y me dicen, Martín, ¿querés ir a Bélgica? ¿Hacer qué? Le digo. Hacer un posgrado en nutrición y estudios complementarios en ciencia de los alimentos. Bueno, voy. Entonces me voy a Bélgica. A mí la beca me la dieron para el año 2000. Ya tenía todo planteado para irme. Y ese año, el 3 de abril de ese año, cuando me faltaban 15 o 20 días para viajar, mi papá tiene un accidente de tránsito y fallece. Y eso cambia radicalmente un poco la visión, ¿no?, de futuro y me obliga a atender asuntos mucho más urgentes a nivel familiar. Entonces postergo un poquito la beca y resuelvo las cuestiones y asimilo un poco lo que acontece. Y me voy. Y me voy a Bélgica y empiezo ese posgrado en la Universidad de Gante, en la Facultad de Bioingeniería, con muy buenos resultados académicos y de investigación, por lo que la universidad me beca para hacer magíster, hacer maestrías en ciencias de desarrollo agroalimentario. Y me quedo entonces en Bélgica.
al sacar una matrícula, digamos, de lo que se llama matrícula de honor por mérito académico, la Universidad de Cambridge decide otorgar fondos para que yo me doctore, es decir, para que continúe mis estudios doctorales en la parte de nutrición clínica. Y continúo, digamos, en esa línea hasta que termino el doctorado. Y digo, bueno, ya tengo más o menos cerrado ese círculo que yo pretendía cerrar cuando terminé agronomía. Digo, ya estudié agronomía, la parte de bromatología, la parte de nutrición, la parte de desarrollo agroalimentario y la parte de complementación a nivel de alimentación y de nutrición. ¿Qué me falta? Y me falta la genética, la nutrigenética, la epigenética y la nutrigenómica. ¿Por qué? Porque el nivel que vos tenés académico en cuanto a genética es un nivel bastante básico en biología molecular. Y bueno, y en ese entonces de nutrigenómica, de nutrigenética y de epigenética, nada, no existían prácticamente esos términos, ¿viste? Términos un poco ambiguos y vagos que algunos científicos se animaban a mencionar. Digo, bueno, voy a empezar en este campo. Y bueno, me interesé por estudiar en Bélgica, en Alemania, en Holanda y en Luxemburgo, países en los que sí se contaba con cierta bibliografía y con profesionales que ya estaban dedicándose en parte a esta investigación, y enfoqué por ese lado. Y es a lo que me dedico hoy en día. Básicamente yo soy un nutrigenetista o un epigenetista, que digamos sería como un nutricionista, en este caso un bromatólogo nutricionista, que dedica la mayor parte de su tiempo a investigar caracteres epigenéticos en sus consultantes para mejorar su calidad de vida, para optimizar el bienestar. Nosotros siempre hablamos con la Pedroni del tema social, pero ella siempre recalca el tema de los chicos que se quedan solos porque la mamá tiene que trabajar, el papá tiene que trabajar. Entonces yo le preguntaba, esos chicos que, bueno, consumen, ¿qué nos están diciendo? ¿Es un llamado de atención también? ¿Es un grito a través de la droga? ¿Es un grito que ellos pegan como para que la sociedad lo escuche, los padres lo escuchen? María Esther Pedroni. ¿Cómo está el hogar hoy? ¿Cuántos años hace que venimos destruyendo la familia? El hombre trabaja, la mujer trabaja. Pero el tema que le pregunto el chico está solo y pasa, yo lo veo. Llega la noche, viene papá, viene la mamá, trabajan los dos. El chico está a hacer mejor los deberes. Papá, esto. Esperate un momentito, cuando termino de escuchar el informativo hablamos. La mamá, espérate que estoy haciendo la comida, cuando termino nos sentamos. Y pasa la hora. El chico come. ¿Usted qué cree que es? El chico come, le agarra sueño, se va a dormir. Entonces empieza a pedir afuera lo que no tiene adentro. Se pierde el hogar. Cuando el hogar no está firme, sí, la familia tambalea. Vos fíjate una cosa, si nosotros miramos para atrás, y te digo porque vos estás en la misma situación, cuando teníamos los hijos, yo no sé cómo hacíamos. Hacíamos todas las cosas en la casa, ayudábamos al marido, criábamos los hijos, los llevábamos a la escuela, los traíamos, los llevábamos a gimnasia. Yo no sé cómo hacíamos, no lo sé. Porque realmente digo, claro, los días eran más largos, me cuestiono también, yo no, digo, ¿cómo puede ser? Ahora nadie tiene tiempo de nada. Entonces los chicos están en mano, el papá trabaja, la mamá trabaja. ¿Quién nos cuida? Una niñera a veces, si no los abuelos. Los abuelos pasaron el papel ya de papá. Y por amorosos que sean, al chico le dan oportunidad de hacer cosas que los papás no se lo dejarían hacer. Si los papás estuvieran presentes, como tienen que estar. Entonces hay un montón de cosas que adolece el chico, de lo que necesita un hogar formado sólidamente. Papá no está, mamá no está, están los abuelos, están las niñeras. ¿Y qué pasa con el chico? No son escuchados, no tienen tiempo, preguntan cosas y en el momento que necesitan la respuesta no tienen ni al papá y la mamá. Entonces, en definitiva, usted dice que los chicos se revelan a través, es una manera de manifestarse. Encuentran afuera
las respuestas que no tiene en su casa. Y lamentablemente afuera son carne de cañón, porque encuentran aquel que hace negocio con ese chico que tiene carencia de afecto, de escucha. La gente siempre pregunta por qué le duele la rodilla, cuáles son las causas, si son físicas, si son emocionales, si es gordura, ¿sí? Pasa por un montón de lados. Pero hoy Lucrecia Valenti va a hablar, ¿sí?, sobre el dolor de rodilla y las emociones. Mujeres argentinas, mujeres que hacen. En base a tantos pedidos, y creo que hay que hacerle justicia, vamos a contar hoy un caso real, junto con un poquitito el acompañarlos con la información que básicamente me gusta dar. ¿Por qué nos duele la rodilla? Y en este caso en particular que pudimos ver con la persona que me permitió que lo acompañara. Siempre caemos en el error de creer de que el manual o el diccionario nos va a dar puntualmente la situación que está sucediendo. Pero en el caso de la bioneuroemoción no está en ningún manual. La información está en cada uno de los seres humanos que de alguna manera se animan a autoindagarse y buscar en sí mismos de dónde viene y por qué viene. Lo que podemos llegar a tener en un manual es una somera idea de tal vez el tema que puede estar rozando el síntoma de la persona. En el caso puntual de la rodilla, todo el mundo va a decir, ay, porque vos tenés que perdonar o vos tenés que ser más flexible en tu vida porque es un problema de la flexibilidad. En realidad, más que con eso, tiene que ver con la capacidad o incapacidad de la persona de sobrellevar la aceptación de determinadas situaciones. Porque no es un exceso de laxitud, generalmente se pone rígida la articulación, lo cual significa que porque no producimos suficiente líquido para que la articulación no roce o no duela, nos estamos poniendo en una situación de tensión, de máximo estrés. Pero ¿qué es lo que nos estresa? Y ahí no podemos saber eso, me lo tenés que contar vos. Yo te voy a ir preguntando para que vos me cuentes qué situación de tu vida te presenta estrés. En el caso de este amigo que me dio la oportunidad de acompañarlo, tenía un dolor de rodilla muy intenso y trabajando, llegamos a ver que en su propia vida él supuestamente le dolía desde un combate creo que de karate, donde había tenido una contienda y a partir de ahí, según él, una mala posición, un mal golpe, le había dejado la lesión en la rodilla. El tema es que analizando y compartiendo lo que había sido este recuerdo, pudimos llegar a ver que en un momento dado, él, para no lesionar a este amigo, evita un golpe. Cuando uno está en combate y está saliendo a pegar, si sale con inseguridad o por algo él reprimió este golpe, es donde lo deja en desequilibrio y entonces tiene una mala caída. Fuimos a ver en qué otros momentos de su vida él no quiso ser agresivo, en qué momentos de su vida él frena esta emoción. Y entonces ahí empezó a salir toda la información de cuando él era chico, bla, bla, bla. O sea, esto te lo cuento para que veas que yo podría traerte un montón de casos prácticos. Yo podría decirte a fulanito, tal día, tal hora, me vino con una inflamación de rótula, con líquido atrás, de rodilla derecha. Entonces, veamos, a ver, rodilla derecha, colaterales, rodilla, inflexibilidad. Pero en realidad ese es el síntoma. Y hay que ver por qué o qué información te trae este síntoma. Hagámonos amigos de nuestros síntomas porque sabemos que ellos nos dan una información. La enfermedad no es nuestra enemiga, es un manifiesto abierto de que por qué me pasan las cosas. Y lo mejor que puedo hacer es sentarme un día con mucha honestidad y tratar de compaginar esta información para tratar de ir sanando, para tratar de evitar o, llegado el caso, saber que la próxima vez que te pase no lo vas a vivir tan mal, porque ya sabes de dónde viene. Lo conozco desde chico. Claro, se comunicó conmigo para saludarme y cuando lo vi fue una
una enorme, pero enorme alegría, ¿sí? Verlo. Vive en Alicante, ¿sí? Es fisioterapeuta y experto en posturología. Estoy hablando, ¿sí?, de Rodrigo Casaniti y nos va a explicar un poco qué es, qué hace y cómo se manifiesta, ¿sí?, nuestro cuerpo a través a veces de las emociones, ¿sí? ¿Qué nos dice y qué ve él en nosotros a través de su profesión? Bueno, yo soy kinesiólogo. Me recibí acá en Rosario. Terminé la carrera en el año 98, 99. Luego, entre que presenté la tesina, me llevó un tiempito más porque hice una tesina que me gustaba mucho y me entusiasmé. Entonces me llevó mucho tiempo hacerlo. Y luego, bueno, me terminé recibiendo cerca del 2000, en el año 2000. Estuve trabajando acá en Rosario en varios hospitales, sanatorios, en el Español, en el Británico, en el Sanatorio Plaza. Y en 2004 me dio una especie de crisis existencial que me quería formar, que quería conocer otros ambientes, otras cosas y bueno, decidí irme a España. Entonces, bueno, ahí luego comencé a trabajar, convalidé mi título, comencé a trabajar ahí y bueno, desarrollándome, ya por suerte ya con bastante experiencia, porque eso también es bastante importante en la carrera que tenemos. Ahora, el kinesiólogo ve el lenguaje corporal de la persona, ¿no? Porque ya la mirás y ya sabes qué le pasa, dónde están sus emociones. Hay varias formas de hacer lectura. Hay una forma que yo no conozco en profundidad, que se llama de la terapia de Gestalt, que entra desde la psicología, empieza a entender un poco el tema de la postura. Sobre todo en posturas viciosas, sobre todo cuando hay gente que puede estar reprimida, depresiva, o que va así como que controla todo el ambiente. Todas esas posturas se entienden del área psicológica, pero también hay otras formas de entenderlas, como las entendemos más los kinesiólogos, fisioterapeutas, como se dice en España, que es a través del RPG, ¿sí? Es la reeducación postural global, pero es una forma de tratarlo. Pero asimismo también hay una forma de entender las causas de por qué esa persona tiene un problema postural. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, hay distintos captores, que son los captores tanto visual como el captor de la boca o los pies. Porque me decís, bueno, la postura, ¿por qué se puede alterar? Se puede alterar porque una persona tiene una diferencia de enfoque entre un ojo y otro. Entonces, como nuestros ojos ven de manera tridimensional, si un punto está muy adelantado y otro punto está muy atrasado, a la hora de enfocar, nuestra cara, nuestra cabeza gira para intentar enfocar con ese ojo un poco más cerca y para poder hacer una visión tridimensional. Entonces, claro, eso altera toda una postura, aunque es muy sutil, uno no se da cuenta, porque eso necesitas a alguien que sea totalmente analítico, como somos los kinesiólogos, especializado en posturología, porque yo me he especializado en eso, en España lo estudié, y eso lo que hace es permitirnos entender la causa del problema. ¿Por qué? Muchas veces, yo creo que toda la gente que estará mirando el programa dice, ay, es que yo tengo una escoliosis, me dijo el médico que tengo una escoliosis, y que se dice que es idiopática. Muchas veces no es idiopática, la gran mayoría de los casos, el 90-95% de los casos, tiene una causa. Y esas causas son las que te comentaba recién. El ojo, los ojos, la visión, la boca o los pies. Por ejemplo, además de la visión, que te di ese ejemplo recién, está la boca. Cuando una persona tiene unos problemas a nivel de oclusión, que pueda tener muchos problemas y asimetrías, que no muerda bien, eso se traduce a nivel neurológico, es un poco complicado de explicar, pero también en tensiones que producen pequeñas rotaciones en el cuerpo. Bruxismo también, ¿no? Sí, el bruxismo también es parte, pero el bruxismo sobre todo lo que produce son muchísimas cervicalgias, cefaleas, mucha gente que tiene tensión en los músculos masticatorios está relacionado con el nervio, con el trigémino está relacionado con nervios también de la nuca. Entonces te puede dar molestias a nivel cervical, como te puede dar molestias a nivel de la boca, de la visión, hormigueos, sensación en la cabeza, como quemazón en la frente y en la cabeza, y entonces eso también es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Tuvimos una charla muy, muy extensa con Oscar y yo le preguntaba, digo, bueno, a ver, los trabajadores de Luz y Fuerza, difícil que lo echen, los trabajadores de obra sanitaria, difícil que lo puedan echar.
Hay distintos gremios, ¿sí? Que los trabajadores tienen mucha fuerza, mucho poder, y es muy difícil que se los expulse. Entonces yo le preguntaba, digo, bueno, Oscar, ¿por qué salen todos esos gremios? ¿Por qué sales a la calle? Si en definitiva, bueno, el gremio del calzado, hay muchos gremios que sí, que están sufriendo los despidos. Pero él me hizo ver una cosa que yo no lo sabía, que son, ¿sí?, las empresas contratistas. Ahí está el problema, ¿sí?, de estos gremios. Bueno, todas las voces todas y Oscar Barrio Nuevo. Todas las voces todas, todas las manos todas, todas las voces todas, todas las manos todas, toda la sangre puede. Más allá de que, por ejemplo, en mi gremio se está bien, en Luz y Fuerza se está bien, Claro. son trabajos esenciales, Claro. pero también tienen contratada gente a las cuales no le pagan como deberían pagarle. Ojo, porque nosotros tenemos también algunos contratistas que no sé por qué pagan tan poco cobrando tanto, o tendrán que pagarle a otros, no sé. Pero dejo sembrado esto porque lo que nos ocurre a nosotros con los contratistas realmente es vergonzante. La mayoría de los muchachos que están trabajando en Agua santafesina están trabajando en empresas, hay empresas contratistas que le pagan miseria. A mí me traen a veces los sueldos que tienen y es vergonzante lo que cobran los contratistas. Ahora, he pedido a ver a dónde estaban afiliados. Bueno, y por ahí lo afilian a cualquier lado. Tendrían que estar afiliados acá y nosotros pelearle el salario, incluso para el contratista, que se le pague como corresponde. Pero en algún lado dejan el dinero, ¿me entendés? Totalmente. Entonces, estas cosas son oscuras y esa oscuridad vamos a tratar de ponerla en claro lo más pronto posible. Y si no, vamos a tener, digamos, algún grado de enjundia en lo que vamos a confrontar. Entonces, este tipo de cosas nos duele muchísimo porque están explotando a jóvenes, a chicos, empresas contratistas de agua. ¿Y cuándo nacen las empresas contratistas y por qué? Mira, Tanto Luz y Fuerza como... sí, las empresas contratistas, es decir, a veces las cámaras... no, las cámaras te dan un cupo de personal para las empresas que pertenecen al Estado. Nunca alcanza ese cupo de personal, ¿no? Aparentemente las cámaras no permiten más. Entonces, ¿qué hacen? Contratan empresas de afuera. Esas empresas de afuera, bueno, le pagan miseria a los trabajadores que tienen. No sé por qué. Mira, lo que tendríamos que ver es cuánto cobran el personal, cuánto cobran, y se tienen que afiliar a su gremio. El gremio es de obra sanitaria o de Luz y Fuerza, por ejemplo, hablando de este tipo de casos, sí, claro, ¿no? Claro. De empresas. Entonces, la empresa, la gente que trabaja en agua y energía, por ejemplo, o en Luz y Fuerza, esa gente tiene que estar afiliada a ese gremio, al sindicato de Luz y Fuerza. Y el de agua exactamente también, claro, no contratistas, claro, donde hay una especie de penumbra que no se nota claramente qué es lo que está percibiendo el laburante. ¿Y es obligación afiliarse al sindicato? No, no es obligación, no es obligación. Lo que pasa es que por no ser obligación, si alguien se afilia por ahí, el patrón lo cesantea. Esto es lo que hacen esta gente, por eso las empresas contratistas en su mayoría son cuasi delincuentes. Pasan los años y la verdad que es un hombre que ha hecho tanto bien a la humanidad, es tan buena persona que a veces digo, ojalá todos los médicos tuvieran
esta esencia de escuchar al paciente, no sé, 40 minutos tiene, ¿sí? En su consultorio. Y es tan campechano y tan grande, porque es un hombre tan inteligente, que realmente es un gusto tenerlo siempre, al doctor Giraldo Matura. El EPOC quiere decir enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En una palabra, el tipo que queda agitado, que no puede respirar. Porque, ¿qué pasa? La estructura del pulmón es equivalente a un panal de abeja, ¿no es cierto? Es así, ¿no es cierto? La hematosis, o sea, la mezcla de la sangre, del oxígeno que entra de afuera, con la sangre para limpiarla, se hace en esta superficie. Entonces, si esto se va destruyendo por culpa del tabaco, se produce la situación que se llama el enfisema. El individuo que está con el pecho así dilatado, por eso, pero él se ha dilatado para poder conseguir un poco más de oxígeno. ¿Entiende? Y ha destruido esto, ¿no es cierto? Entonces, piense usted que tiene esto para respirar y antes tenía todo esto. Claro. Se reduce la capacidad pulmonar a lo mejor un 50, un 30, un 20. Mucha gente me cae con este problema. Entonces yo le explico. Acá hay 3 tipos de situaciones. Una son las que están muertas. Las células que han muerto, eso que en paz descanse, no podemos hacer nada. Hay otras que están enfermas y hay otras que están sanas. Póngale que usted viene una persona y tiene un 33% de zona destruida, ahí no podemos hacer nada. Pero hay un 33% que está enferma, a esa la podemos solucionar. Artículo básico, que deje de fumar y una buena dieta. Y a la sana, mantenerla sana, que no se enferme. Y entonces puede quedar con un 66, ¿no es cierto? Nos visita Silvana Colarte, ¿sí? Es abogada previsionalista, así que mujeres, hombres, estén atentos porque van a recibir, ¿sí? Programa a programa, ¿sí? La información que ustedes necesitan. Acá la tenés. Silvana Colarte, Mujeres Argentinas, Mujeres que Hacen. Comprás años en moratoria, se dice vulgarmente comprar, pero en realidad vos te adherís a una moratoria y comprás hacia atrás años faltantes de aportes, como cualquier moratoria, como la moratoria del API, por ejemplo. Vos tenés una deuda vieja, te adherís a la moratoria y pagás una deuda vieja. Esto vendría a ser como una ficción legal. Haces de cuenta que la persona trabajó de manera independiente, no pagó y ahora tiene esa deuda de aportes y la moratoria le permite comprar o completar, pagar esos años y los recupera como aportes. Lo principal es hacer una consulta a tiempo, una consulta anticipada, es decir, no esperar a tener la mujer los 60 años de edad ni el varón los 65. Porque estas moratorias, si bien te permiten completar años hacia atrás, a veces no alcanza a cubrir 30 años de aportes con la moratoria. Entonces, la persona que tiene que hacer, sea hombre o mujer, a partir de ahora, completar hacia atrás con moratoria, pero empezar a pagar desde ahora en adelante algún tipo de aporte, autónomo, monotributista. Dentro del monotributo hay una gama de distintos montos de dinero que son accesibles. Entonces la persona empieza a pagar aportes de acá en adelante, sumado a esta moratoria que te permite comprar hacia atrás, llegas en algún momento a cubrir esos 30 años. Hay distintas moratorias, ¿no? Hay una que es específicamente para mujeres, que tiene una fecha tope en julio del 2019, es solo para mujeres. Y hay otra moratoria que ahora sufrió algunas modificaciones en este año, a partir de abril de este año, que es para hombres y mujeres.
le permite a hombres y mujeres comprar años en moratoria, completar hacia atrás años en moratoria. Esa ley no tiene vigencia, es decir, por ahora no tiene una fecha tope, lo que no significa que mañana nos levantemos y se haya dado de baja. Entonces, la recomendación es siempre hacer el trámite hoy o consultar hoy, que la ley está vigente. Claro, pero fíjate, yo sigo con el mismo tema, pero te hago otras preguntas. Digo, hubo una generación, la generación mía, la del 55, que teníamos otra perspectiva. No teníamos esa perspectiva de la jubilación, sino de decir, todo pasaba que a lo mejor comprate un departamentito, otro departamentito, ¿entendés? Digo, pero no teníamos esa visión del mundo, no estábamos preparados para las grandes transformaciones del la mundo. mujer hace unos años no se jubilaba. Claro. Tenía la pensión de su esposa. Claro. Cuando esto arrancó en el 2004, la cantidad de mujeres que se acercaron y empezaron a hacer estas moratorias fue grandísima. Claro, porque aparte hubo una sociedad que cambió mucho, es divorcio, la mujer que quería trabajar. Sí. Es decir, La ley evoluciona detrás del cambio social. Primero se produce el cambio social, el avance, los reclamos, la lucha por los derechos. Y atrás de eso viene la ley modificada que capta y absorbe esos derechos reclamados. Todo este tema... me encanta. Claro. Es apasionante. Todo este tema de que la mujer vaya teniendo lo suyo, que se vaya un poquito desligando de lo que le deja el marido, se ve un poco reflejado acá. Porque ¿cuántas mujeres hay que trabajan toda su vida y por un motivo o por otro no tienen aportes? No significa que no hayan trabajado o que hayan sido solo ama de casa. Sí. La mujer trabaja en el hogar, con los hijos, o a veces hace una changuita, viste, toda su vida. Totalmente. Y llegado el momento de tener los 60 años, se da cuenta que no tiene los aportes. Lo que yo siempre recomiendo es que la consulta no se haga a los 60 ni a los 59 y medio. La consulta debe hacerse unos cuantos años antes, porque como te decía recién, a veces las moratorias no alcanzan. Y me da mucha lástima cuando viene una mujer y por 5 o 6 meses queda fuera de la ley. Claro, porque la ley específica de las mujeres, en este caso, hoy tiene un tope en julio del 2019. Es decir, aquella que no puede llegar a cumplir 30 años de aportes para julio del año que viene, queda fuera de la ley, de esta ley al menos. Y tendría que recurrir a la otra moratoria, la que te dije que es para hombres y mujeres, Sí. pero que nos permite comprar 10 años menos. Y en este tema, 10 años menos, hace la diferencia entre jubilarse y no jubilarse. Con Adriana hay algo que, viste, que uno no sabe. Hay muchas cosas que uno no sabe. Entonces, cuando Adriana habla de las capelinas en memoria celular, claro, qué sé yo, viste, uno se imagina otra cosa desde su ignorancia. Entonces, hoy hablamos de esto, ¿no? ¿Qué son las capelinas en memoria celular? Adriana Torres. Memoria celular es el registro que tienen nuestras células de todas nuestras experiencias vividas. Sí. Y estas experiencias están alojadas en nuestro ADN. Y nuestro ADN se comporta como una internet biológica. Y hay una parte de nuestro ADN que no es el proteico, el que se usa para manipular, para cortar genes, para recortar y demás, sino que es una parte del ADN que es un ADN vibracional, podríamos decir. Entonces, el ADN puede ser influenciado con frecuencias de luz y con frecuencias de sonido, sin necesidad de segmentar, de cortar, de recortar genes e implantarlos al otro, que es lo que vemos con la manipulación genética. Eso sería manipulación genética, a partir de recortar genes individuales. Nosotros con memoria celular, el método Goncalves, trabaja justamente, va a encontrar el disparador traumático de esa experiencia vivida y que está guardada y archivada en nuestro ADN. Entonces, como nuestro ADN se comporta como una internet biológica y es vibracional, también en este plano en el que vivimos, en el aquí y ahora, nosotros vivimos dentro de un espectro, ¿sí? El espectro de la luz blanca, que va del rojo al violeta. Entonces, cuando nosotros
necesitamos, ¿sí?, sanarnos, también nos podemos sanar con esas mismas vibraciones dentro de este espectro de luz blanca, que va del rojo al violeta, que todos sabemos lo que es la experiencia del arco iris, ¿no? Un rayito de luz incide sobre un prisma, se descompone en 7 colores, es decir, que la luz es policromática, contiene todas las longitudes de onda. Bueno, nuestras células saben con qué frecuencia, con qué color nosotros vamos a ir a cambiar esa información traumática. Entonces, las herramientas que tiene el método son maravillosas. Una de estas herramientas, y que podríamos decir que es un medicamento vibracional, son las capelinas. ¿Por qué se las llaman capelinas? Por la forma. ¿Por qué? Porque al repetir una determinada palabra o frase, vamos generando una frecuencia y se forma, hay una forma cromática, por eso se llaman capelinas. No tiene nada que ver con el feminismo ni con el machismo. Una vez un señor me preguntó, ¿y por qué le llaman capelinas y no le llaman sombrero? En realidad esto no es capelina desde el adorno que nos podemos poner las damas, sino tiene que ver con la forma capelina, que es una forma cromática. También le decimos capelinas a los apliques de luz a veces. Es decir, que la capelina es una forma cromática que se obtiene al combinar un color que tiene una longitud de onda con una frase que reproduce en el sistema esta frecuencia. Por eso decimos que las capelinas son la combinación de un color y de una frase repetida. Esta combinación de color y frase forman en nuestro ADN un rayo láser endógeno que va directamente a decodificar. Las herramientas que tiene memoria celular son fascinantes, son maravillosas. El día 22 de septiembre voy a hacer un taller justamente de una jornada completa para todas esas personas que tienen ganas de aprender memoria celular, que tienen ganas de aprender herramientas y que a lo mejor no han podido darse el beneficio de hacer todo el curso de memoria celular. Entonces va a tener una modalidad muy linda porque las personas que se inscriban me van a plantear por anticipado cuáles son las cosas que quieren trabajar y sanar, y en función de eso yo les voy a preparar al grupo y individualmente ese paquete de herramientas que están necesitando para usar en su casa. Un botiquín de memoria celular. ¿Será verdad que hay casas que están enfermas? ¿Que hay negatividad? Bueno, Pablo Giannasso, ¿sí?, experto en lo que es en Feng Shui, así que si vos estás en tu oficina, en tu casa y sentís esa mala onda, ¿alguna vez te pasó que vos entraste a un lugar y sentiste que el lugar es pesado? ¿Viste que vos decís, y te cansa? Yo no sé si eso tiene algo que ver, si te pasa también en la casa, pero bueno, a veces ha sucedido eso cuando uno va de visita a una casa o a una oficina. Si te ha pasado o te pasa, bueno, acá tenés a alguien que te puede explicar de qué se trata y en qué te puede ayudar. Pablo Giannasso. Bueno, esos son lo que se llaman espacios o casas que son cargadas o trabadas. Bueno, esos son, se nota esas situaciones en las cuales una persona gusta de estar mucho en un ambiente y no en otro, o bien hay discusiones recurrentes dentro de una familia o actos de violencia, ya sea dentro de una casa o una oficina. También puede ocurrirse donde se transcurren muchas enfermedades, se van enfermando los miembros de una familia sin causa aparente, donde los animales están muy inquietos, casas donde los bebés lloran sin causas determinadas o de determinarse. Bueno, en esos casos son casas donde energéticamente hay lo que se llaman energías nocivas o que están cargadas de lo que dentro del Feng Shui se dice un ya negativo, una energía negativa. Esas casas lo que se hace es tratar de determinar cuáles son las causales, las cuales se determinan esas energías nocivas que, si bien no se pueden ver, pero se sienten y afectan en la vida de una persona, ya sea en el trabajo, en el amor, en la salud, en las relaciones con sus pares,
En realidad la técnica del Feng Shui, bueno, a mí las casas me hablan de alguna manera, se estudian a través de simbolismos o a través de la aplicación de una técnica en los cuales se miden a través de radiestesia o geobiología qué energías nocivas imperan en esos espacios, ya sea en una casa o en una empresa u oficina. Una vez detectadas el origen de esas energías nocivas, se trabajan en aplicar las curas para eliminarlas y así lograr una armonización en los espacios, en los ambientes, generando una mejor calidad de vida en las personas que lo habitan. ¿Y qué pasa cuando hay un miembro integrante de la familia que es nocivo? Bueno, en esos casos hay que ver, digamos, el origen también de esa energía o por qué dentro del plan álmico de la persona o en las relaciones, porque esa persona tiene esas características. Hacer todo un estudio desde el Feng Shui personal o desde la carta de su carta natal. Es decir, por qué característica atraviesa esa persona, qué situaciones de vida ha atravesado y cómo sanarlas, ¿no? En ese caso, a través de la técnica del Feng Shui, lo que hacemos es trabajar en esas causas dentro de los simbolismos que hay en los espacios y así lograr cambios internos a nivel inconsciente de la persona, mejorando la calidad de vida. Obviamente son cambios que se hacen con sutileza y son cambios que se van haciendo con decoro y con respeto para no herir susceptibilidades en uno de los miembros de la familia. En caso de que hubo fallecimiento o suicidio, eso es lo que se llama el chi predecesor o la historia de la casa, hay que hacer un estudio previo, hay que medir las energías porque puede resultar diferentes situaciones. Que el sufrimiento o esa energía de tristeza, de desolación o de dolor quede plasmada en los ambientes o en las paredes. Hay que hacer una limpieza porque los nuevos habitantes heredan esa energía y afectan en su calidad de vida, ¿no? O sea que bueno, hay que hacer todo un estudio no solamente de las formas, sino también de la historia energética de la casa. Entonces ahí se determinan si hay energías nocivas o no, y en caso de que existan, sanarlas. Bien. Bueno, ¿y qué vas a hacer en Anankara? Bueno, el 1 de septiembre, en el Centro Holístico Anankara, vamos a estar dando una charla gratuita para detectar ese tipo de energías, ¿no? Lo cual nos va a dar la introducción a un nuevo curso de Feng Shui que vamos a dar a partir del mes de septiembre, es el día 8, sábado 8, ¿no? Donde son 4 encuentros mensuales, donde vamos a tratar de desarrollar todos los temas necesarios para lograr un espacio armónicamente libre de todo ese tipo de energías nocivas a través de la técnica del Feng Shui. Hoy el coronel Pisolito va a hablar de geopolítica, ¿sí? Pero geopolítica de frontera. Escuchalo porque es muy importante. Todas las voces, todas, el coronel Pisolito. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo andás? Nuevamente acá en el escritorio de la estrategia, porque vamos a hablar de un tema estratégico, o más bien geopolítico. Días atrás, el presidente de Bolivia, don Evo Morales, le ha planteado una queja a la Argentina por lo que él considera una militarización de nuestra frontera debido a un ejercicio que están realizando nuestras Fuerzas Armadas en nuestra norteña provincia de Jujuy. Como hacemos siempre, Cecilia, vamos a dar un marco conceptual. Este marco conceptual nos provee una ciencia que se llama geopolítica. Justamente lo indica su nombre. La geopolítica busca entender la influencia mutua que hay entre el ambiente geográfico, las montañas, los ríos, las grandes masas marítimas, sobre la política y viceversa. Fue creada por un inglés, Hartford Mackinder, a principios del siglo XX, fue un hombre muy escuchado, especialmente por los líderes que libraron la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué decía este señor? Decía este señor que quien quiera dominar el mundo primero debe dominar su núcleo y a través de ese núcleo proyectarse una periferia. Si este señor hubiera visitado a la Argentina, que no lo hizo, creo que podría haber dicho algo como lo siguiente: que el núcleo de la Argentina es su pampa húmeda y que quien domine este lugar dominará su periferia, ergo dominará la totalidad de su territorio. ¿Por qué decimos esto de núcleo como la pampa húmeda? Bueno, es muy sencillo. La pampa húmeda es una de las principales praderas del mundo, con abundancia
constante lluvia, que permite grandes cosechas, especialmente de aquellos granos que son muy importantes hoy para la alimentación humana, como el trigo, como la soja, como el maíz, o de animales que también después posteriormente contribuyen a esta alimentación. Y si miramos el mapa, vemos que está casi la totalidad de la provincia de Buenos Aires, gran parte de tu provincia de Santa Fe, parte importante de la provincia de Córdoba, y que además en este espacio geográfico se encuentran las principales ciudades argentinas, sus principales centros tecnológicos, sus principales centros culturales. Este es el núcleo. ¿Cuál sería la periferia? Bueno, para describir la periferia argentina tenemos que hacerlo a través de 3 grandes ciudades. La primera es la ciudad de Córdoba, la DOCA, que es una ciudad que los españoles van a llegar por la vía del norte. Bueno, esta es precisamente la ciudad que nos conecta con el norte, nos conecta con el Alto Perú y con el Perú. La segunda ciudad importante es mi ciudad, mi querida Mendoza, que nos conecta con la cuenca del Pacífico, que nos conecta con Chile y que fue precisamente la que eligió el General San Martín para elaborar y construir y adiestrar al Ejército Libertador con el cual hizo su campaña libertadora. La tercera ciudad, cerca de la tuya, es Corrientes, porque es la ciudad que permite conectar a la Argentina con el sur de Brasil y con el Paraguay. Y tenemos una cuarta periferia muy desconectada, que es nuestra Patagonia, que dada esta característica de lejanía, y si bien tiene un rol muy importante sobre nuestras Islas Malvinas y sobre la Antártida, es una región que nosotros tenemos cierta dificultad de control, por lo cual cada tanto, históricamente, los gobiernos centrales tienen que lanzar lo que se hemos denominado las campañas de conquista del desierto. La más famosa, pero no la única, es la que hizo el general Roca. Con este cuadro, Cecilia, vamos a esta descripción del espacio argentino. Hoy vemos que el espacio norte, es decir, la zona que se comanda desde Córdoba, está en serio peligro por la presencia del narcotráfico. Es una zona densamente poblada, pero es una zona pobre. Por otro lado, tenemos otro peligro que es nuestra zona sur, que es una zona extensa, despoblada y potencialmente muy rica. Esa es la realidad de la República Argentina. Para contestarle al señor Evo, no podemos menos que apelar a los clásicos, como lo hacemos siempre Cecilia. Roma, que comenzó siendo una pequeña ciudad fundada por 2 gemelos alimentados por una loba, por lo menos así dice la leyenda, comenzó a expandirse. Para su expansión, precisamente utilizó sus legiones, sus fuerzas armadas, el ejército de esa época, llevando a lugares confines del mundo, al sur de las Islas Británicas, al norte de África, pasando por las Galias, pasando por el Rin, el espacio que hoy configura prácticamente la totalidad de Europa. ¿Cuándo va a comenzar su decadencia Roma? Precisamente cuando los emperadores, temerosos de su propia seguridad, cuando Roma comienza a ser una ciudad insegura, van a comenzar a traer estas legiones del exterior a su propia casa. Y ese es el fin de Roma. ¿Por qué? Porque estos cuerpos militarizados, las legiones, van a ser los que van a comenzar a elegir y a disponer los emperadores, no de forma democrática, sino asesinándolos. Bueno, salvando la distancia que nos separan de Roma y de su gloriosa y triste historia a la vez, vemos que cuando un poder político, para protegerse a sí mismo, para protegerse a lo más cercano, acerca sus fronteras, es como un organismo que comienza a morir, es como un organismo que comienza a colapsar. Por eso, que una verdadera estrategia de seguridad, Cecilia, que necesita la Argentina es precisamente volver a las fronteras, volver con aquellos cuerpos profesionales que otros grandes argentinos vislumbraron como necesarios. La Gendarmería Nacional tiene que volver a nuestras fronteras terrestres, la Prefectura Naval tiene que volver a nuestras fronteras lacustres, a nuestros grandes ríos, a nuestra plataforma continental. Solo así la Argentina va a comenzar a estar segura. Es un error creer que traer esas fuerzas al núcleo central nos va a dar seguridad. Por eso, Cecilia, ¿qué le tenemos que decir y qué le podemos contestar al presidente Evo Morales? Bueno, señor presidente, con todo respeto, usted va a seguir viendo fuerzas argentinas, fuerzas federales, fuerzas militares en la frontera de nuestra patria, porque queremos custodiarla precisamente todo ese tránsito irregular que viene en su país, especialmente la droga, que está destruyendo, que es un genocidio para nuestra juventud. Y bueno, sepa usted entender
Señor Evo Morales, que vamos a defender lo nuestro de la mejor manera posible, porque así tiene que ser. Que Dios los bendiga a todos y hasta la próxima sesión. Bueno, seguimos hablando con Alicia Traverso Ruiz sobre su libro, ¿sí? Situaciones posibles con hombres imposibles, ¿verdad? Escúchala que te va a ayudar mucho. Mujeres argentinas, mujeres que hacen. Hay mujeres que son felices de entrada con, digamos, en su primer matrimonio. Es una situación posible, pero cuando la relación se vuelve imposible, porque hay uno que sufre y otro que manda, y su palabra hiere y su palabra ordena, entonces es como que se vuelve una relación imposible de sostener. Por eso es el título. El segundo ya no se va a llamar así, porque parece que hoy hablar de una mujer imposible choca. Entonces se va a llamar de otra manera. Aquí entonces estas mujeres, Nora cuando muere, va y habla con los guías, los sabios maestros, a la imagen de Brian Weiss, y le cuenta las historias que van viviendo sus amigas, para que tener una comprensión de por qué les pasa lo que les pasa. Y ellos hacen una interpretación de la relación que ellas establecen con esos hombres. Y es muy interesante, por eso algunos lo ubican al libro como autoestima. ¿Por qué? Porque desde Patricia, en una relación enfermiza con un hombre a quien va a buscar con todo amor a Santiago de Chile porque es su marido y se lo encuentra con otra, hasta Martina, que vive una relación terrible y soporta hasta una violación consentida con tal de que la acepten por el escaso valor que ella se daba a sí misma, hasta la pintora maravillosa que es Silvia, cuyo marido se retoma la historia en el segundo libro. Silvia, cuando su marido parte, yo digo desencarna, porque diría Gandhi, si no existiera otra vida, esta vida sería una burla cruel. Entonces se empieza con esa idea de que hay otra vida. Entonces, trabajo mucho con citas y cuando parte Damián, que era su marido, ella viene a Rosario, porque vivía en Mar del Plata, y sigue pintando, es una pintora maravillosa, pero conoce a un vecino del que se enamora y él era un Peter Pan, era un inmaduro que le hace la vida imposible. Entonces, ¿cómo ella tiene que rehacerse ante ese dolor? Y después está la vida de Marcela, que vivió con su madre, que era modelo, entre diseños de moda y demás. Pero se mete cuando viene a Argentina con un casado, que es un celoso enfermizo. Y después está Ana, que es la más dulce del grupo, que es médica y se dedica nada menos que a oncología infantil. Y Ana se va con una beca a Londres. Y en Londres conoce nada menos que al director de la Filarmónica. ¿Cómo dudar de él? Y él era un mitómano. Entonces, ¿cómo él la engaña y le hace creer que se va a casar con ella y luego la deja? Entonces, ese dolor profundo de Ana, cómo lo supera a través del dar a sus pacientes. Entonces, se reconstruye de alguna manera. La tapa que muestra a 5 de ellas tirando los globos es el homenaje que le hacen a Nora, que saben que está pendiente de ellas, le tiran los globos como señal de, digamos, de amor. Y yo luego leyendo la vida de Kubler-Ross, por eso hay tanto para contarte, que es
la especialista en muerte, en tanatología. Ella se especializó en esa... Qué especialidad terrible, ayudar a bien morir. Y ella le dijo a sus hijos, hagan el favor que cuando yo me muera, murió hace muy poco, envíenme globos al cielo, porque ese día me gradúo. Y yo ya había puesto los globos, y digo, hay cosas que parece que me llegan. Totalmente. ¿No? Y para la segunda novela también me ha pasado cosas así. Ya llegamos al final del Valor de Vivir. Gracias por acompañarme. Nos vemos el domingo a las 8 de la mañana con unos matecitos, unos bizcochitos y el Valor de Vivir. Gracias.